Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Bendiciones a ti que estás en estos momentos enlazado en Caminando con Cristo nivel 1. Este discipulado está diseñado exclusivamente para ti, para que crezcas diariamente en la presencia del Señor. Hemos visto hasta este momento varias clases, esta es la número 10. Y hoy nos corresponde hablar de un tema muy especial que son los sacramentos. Hasta este momento, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este instante. En la primera clase estuvimos hablando del arrepentimiento y lo que importa verdaderamente para la salvación, lo cual es una metanoia, es decir, un giro de 180 grados. Hablamos de un nuevo nacimiento y la importancia de nacer de arriba hacia abajo. Y que si tú ni yo logramos nacer de nuevo, jamás podremos ver el reino de Dios. Verdaderamente es importante mostrar ese nuevo nacimiento a través de una vida nueva y un vestido nuevo, que fue nuestra tercera lección. Habíamos hablado de varias áreas en nuestro vestido que debíamos cambiar. Varias áreas muy importantes como la mente, las amistades, como la vida sexual. Es muy importante cambiar las palabras. Recordemos que la palabra del Señor dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia y cómo conocerla un poco más. Esa fue nuestra cuarta lección. Y entramos luego a hablar de la oración y el ayuno. Hablamos de las clases de ayuno y las clases de oración que podemos encontrar en la Biblia. Tocamos en la sexta clase un tema muy importante que es el perdón, enfocándonos en la importancia de tener una sanidad en nuestros corazones, una sanidad interior. El Señor nos llevó a una séptima lección que es la liberación. Cómo entran los demonios, pero también cómo pueden salir de nuestras vidas. Estuvimos hablando acerca de la mayordomía, que es la capacidad de administración. Recordemos que todos nosotros somos administradores aquí en la tierra y Dios es el dueño y Señor absoluto de todas las cosas. En nuestra clase pasada estuvimos hablando de la Trinidad, de una misma esencia en tres personas. Un solo Dios tenemos, pero representado en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar algo acerca de los sacramentos. Di conmigo: los sacramentos. Es muy importante que tengas a tu mano tu Biblia para poder enfocarnos en lo que Dios quiere hablarte hoy en esta clase. La versión que estamos utilizando para este Caminando con Cristo nivel 1 es la Reina Valera 1960. Recordemos por un momento la importancia de ser discípulo. Un discípulo es una persona que es aprendiz. Y si tú y yo somos discípulos de Cristo, vamos por el buen camino. La palabra del Señor no dice hagan oyentes o hagan asistentes a las iglesias. La palabra del Señor dice haciendo discípulos. Amados, yo quiero que tomes esa Biblia y pongas la mano sobre ella y cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a hacer una oración muy breve antes de iniciar en esta décima clase. Padre, te damos gracias en este momento por esta décima lección. En tus manos, mi Dios, encomendamos esta enseñanza. Te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para conocer un poco más acerca de tu palabra. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias por este instante, Señor. Y yo te pido, Padre, por cada oyente, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven que está conectado ahora en Caminando con Cristo. Sé tú, Señor, trayéndoles convencimiento y convicción de esta enseñanza.
Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque si tú hablas al espíritu más que a la mente, habrá transformación y renovación en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos escuchado muchas veces acerca de los sacramentos. He escuchado personas decir son 5, otras son 7, pero realmente vamos a ir a la raíz. ¿Qué significa el vocablo sacramento? El vocablo sacramento etimológicamente proviene del latín. La palabra es sacramentum. Esa es la palabra del latín. Cuando lo miramos nosotros en algunas traducciones, aún del griego o aún de otras versiones, la palabra sacramentum se deriva específicamente de hacer algo santo. La palabra sacra quiere decir hacer santo. Y la palabra mentum es un medio, es decir, sacramento es un medio para santificación o para ser santo. Dentro de la doctrina bíblica, la cual estamos estudiando, encontramos 2 sacramentos muy importantes, los cuales deben ser tomados con mucha seriedad y con todo el conocimiento que la palabra de Dios nos quiere transmitir en este momento. Quiero hablarte del primero, el cual es el bautizo. Di conmigo el bautizo. Es muy importante que entiendas lo que dice la palabra del Señor, y para esto quiero que tomes tu Biblia y me acompañes al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo número 16. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 3. Evangelio según San Mateo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo número 16. Mateo 3, 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Quiero leer un tercer texto bíblico. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, número 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. El bautizo es una forma o una manifestación de la obediencia a la palabra de Dios. Te lo quiero repetir una vez más. El bautizo es una manifestación o forma de obedecer la palabra de Dios, donde tú y yo confesamos públicamente que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Es decir, esto es una evidencia externa de algo que hay interno en nuestro corazón. Nadie se bautiza para creer. Tú crees y te bautizas. Quiero volvértelo a repetir. Nadie se bautiza para creer. Tú crees y te bautizas. Nadie se bautiza para nacer de nuevo o para arrepentirse. Primero viene el arrepentimiento, el nuevo nacimiento y luego el bautizo. La palabra bautizo significa enterrar o sepultar. Esta es una palabra griega que es baptizo, y la palabra baptizo simboliza eso: sepultura o enterrar, zambullir. Esto simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautizo es un símbolo. Yo quiero que digas conmigo símbolo. Es muy importante que entiendas esta palabra. Es un símbolo. Al ser bautizados somos sepultados con Él para muerte, a fin de que así como Él resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. La forma correcta de bautizarse es por inmersión, es decir, estar hundido en el agua. Esto significa sumergir, y se ministra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante entender que el bautizo es un símbolo y un paso de obediencia.
He escuchado a muchas personas que me dicen, es que yo soy bautizado y yo ya fui bautizado, y como que alardan y como que se mofan o como que aún les falta humildad y expresan con orgullo y vanagloria son bautizados. Pero realmente no debemos sentirnos tan orgullosos de ser bautizados, sino de ser hijos de Dios, nacidos realmente de nuevo. Amado, conozco muchas personas que han ido a bautizarse y luego de salir del agua siguen en sus viejas conductas pecaminosas. Simplemente son pecadores mojados. Realmente el bautizo es un símbolo que no salva a nadie. Ninguna persona puede ser salva por bautizarse. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo número 2 de Efesios, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú te bautizas, estás haciendo una obra, un acto, un paso de obediencia. Y si una persona dice que es salva por haber hecho ese paso de obediencia o ese acto, está negando la gracia del Señor Jesucristo y está diciendo que la salvación es por obras y no es por fe y por esa gracia divina que el Señor manifestó en la cruz del Calvario. Un ejemplo muy claro es de aquel hombre que está crucificado junto a Jesús. Aquel hombre le dice al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ningún momento vemos o la Biblia registra que Jesús le envió a este hombre a hacer 10 clases, 20 cursos, asistir a 75 enseñanzas y luego bautizarse para poder ser salvo. Es decir, ni el estudio, ni el bautizo, ni las capacitaciones podrán comprar la vida eterna, pues ella fue pagada por la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Esto es gracia, esto es bendita gracia del Señor. Vuelvo a repetirte, el bautizo es un símbolo de lo que somos interiormente, manifestándolo pública y exteriormente. Es un paso de obediencia y un camino mayor hacia la santificación. Y hace parte de uno de los 2 sacramentos que encontramos en la palabra de Dios. Entender que el bautizo es un acto simbólico es muy importante. Quiero recordarte una vez más que he conocido muchas personas que, aunque se han bautizado, no han experimentado una metanoia, es decir, un arrepentimiento genuino, y por ende no han nacido de nuevo. El bautizo muestra sumisión a Cristo, obediencia a Cristo, disposición para vivir en una forma diferente, en la forma que Dios quiere, en la forma que Dios se agrada. Esto es una señal de la identidad con Cristo y con su comunidad. Esto es parte de hacerse miembro activo, visiblemente, exteriormente, de la iglesia del Señor Jesucristo. Amado, aunque encontramos en la Biblia y muchas personas me han preguntado: pastor, ¿por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús? ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Déjame decirte que muchas personas tienen textos sin contextos para buscar pretextos. Te lo voy a volver a repetir. Tienen textos sin contextos para buscar pretextos. De allí surgen sectas y errores doctrinales de muchas personas. El unitarismo es una de ellas, en donde niegan la Trinidad divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos afirman que si Pedro bautizó en el nombre de Jesús, por ende todos los cristianos deberíamos bautizar en el nombre de Jesús. Pero es un texto sin contexto. Recordemos que Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde vemos esta manifestación, tiene que predicarle a una multitud de judíos. Quiero recordarte que los judíos conocían ellos muy claramente a Adonai, a Elohim. Ellos conocían al gran Yo Soy que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo en el desierto. Ellos sabían quién era el Padre. Es muy importante que entendamos que ellos también conocían al Ruach HaKodesh. Ellos conocían al Espíritu de Dios, el cual vino sobre los jueces, el cual vino sobre Gedeón, el cual vino sobre Sansón. Ellos conocían al Espíritu de Dios, el cual descendió en forma de nube sobre el tabernáculo y el templo.
Pero ellos no conocían y aún negaban a Yeshua, al Mesías, al ungido, al Cristo. Y Pedro le tenía que enseñar a conocer a Cristo a esta multitud de judíos que habían semanas atrás enviado a crucificar a Jesús al Calvario. Amado, cuando leemos el contexto, realmente Pedro lo que está diciendo es bautícese en Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos en Cristo, es decir, no en la fórmula bautismal, sino injertados en Jesús, es decir, metidos en Jesús, es decir, arrepentidos. Con Cristo como esencia en nuestras vidas, el bautizo será un total éxito. Vuelvo a repetir, nadie se bautiza para arrepentirse, sino se arrepiente para bautizarse. Cuando entendemos esta esencia, cuando entendemos este principio, entendemos que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habiéndonos arrepentido y entendiendo que Cristo es el Señor y único Salvador de nuestras vidas. ¡Aleluya! El bautizo no garantiza de que tú y yo jamás vayamos a fallar o jamás vayamos a pecar. Simplemente es un acto simbólico, un paso de obediencia. ¡Wow! Esto es muy importante entenderlo en este sacramento. Quiero tocar otro sacramento muy importante que está en la palabra de Dios y es la Santa Cena. La Cena del Señor. Lo que conoce la religión tradicional como la Eucaristía. Esta Santa Cena o Cena del Señor fue institucionalizada por Jesús. Esta no fue puesta por los discípulos, no fue puesta por los apóstoles, sino fue puesta por el mismo Señor Jesucristo. Si puedes ir a tu Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo número 26, primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 26 dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Amados, es muy importante hablar algo antes de entrar en el tema de la Cena del Señor, y es la palabra transubstanciación. Te lo voy a volver a repetir: transubstanciación. Nosotros, los cristianos evangélicos, y lo que nos enseña la sana doctrina y la palabra de Dios, no creemos en la transubstanciación. La transubstanciación es el dogma de la religión tradicional que cree que realmente el pan y el vino se convierten literalmente y realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por unas palabras que el mismo Señor Jesucristo declaró el día que partió el pan y bebió la copa, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y palabras claras en el Evangelio según San Juan, donde declara que el que comiere de su carne y bebiere de su sangre tendrá vida eterna. Esto lleva a muchas personas a pensar que a través de este sacramento podrán obtener la vida eterna, y que están tomando la sangre real y comiendo el cuerpo real de Jesús. Pero déjame decirte que es un error totalmente claro. Quiero recordarte que Jesús utilizó muchos géneros literarios para expresarse. Cuando ingresé al seminario teológico años atrás para prepararme en la palabra del Señor, el primer examen que me hicieron fue de castellano. Yo no entendía en aquel momento por qué tenía que hacer un examen de castellano. Y las preguntas eran muy sencillas. Me preguntaban que cómo estaba compuesta una oración, cuáles eran las partes de un cuento, qué era una fábula. Pero luego entraron a preguntarme qué es una metáfora, una hipérbole, una alegoría o una parábola. Cuando una persona no sabe qué es una hipérbole, una metáfora, una alegoría o una parábola, ni siquiera conoce el castellano, lenguaje original en el cual tú y yo estamos leyendo la Biblia en estos momentos, es muy difícil que una persona pueda conocer o interpretar realmente textos bíblicos. Jesús utilizó diversos géneros literarios. Jesús utilizó formas comparativas, parábolas, hipérboles, metáforas. Una hipérbole es una exageración. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, está utilizando una hipérbole. La hipérbole es una exageración.
No es que ninguna persona con dinero pueda entrar en el reino de los cielos, que todos los que tienen dinero se vayan a condenar. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba utilizando una hipérbole para mostrar la importancia de que aquella persona que ame más las riquezas que a Dios no entrará en el reino de los cielos. Es muy importante entender que es una alegoría o una parábola, una metáfora. Y muchas veces Jesús dijo, yo soy, yo soy. Si leemos la palabra, los yo soy del Señor están marcados latentamente. Yo soy el camino. Pero Jesús no era literalmente un camino. Aunque es el camino al Padre, literalmente era Dios hecho hombre. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero literalmente, Jesús solamente estaba expresando una realidad espiritual. Es la puerta para entrar al reino de los cielos. Pero no tiene picaporte, no tiene chapa por ningún lado. Era simplemente un género literario que él estaba utilizando. Yo soy el buen pastor. Pero es una expresión en la cual estaba enseñando que él es el pastor, que pastorea su rebaño espiritual. No que tú y yo seamos animales. Amado, es muy importante entender que la transustanciación es una de estas formas o géneros literales. Es decir, que la Santa Cena es un simbolismo. Y yo quiero que digas conmigo simbolismo. Una vez más, simbolismo. Es decir, que cuando Jesús dijo, este es mi pan y esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, a través de ese pan y ese vino, estaba diciendo simbólicamente que representaban, mas no era. Representa la sangre derramada por Jesús y representa el cuerpo molido y partido por nuestros pecados, pero que realmente no es, solamente es un símbolo. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25 dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa en mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, mis amados, que la Santa Cena es un acto, una ceremonia solemne, que fue instituida la noche de la Pascua, en la noche que tuvo Jesús con sus discípulos. Es una ceremonia la cual conmemora la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y señala la segunda venida del Rey en victoria. Cuando participamos en la cena del Señor, estamos mostrando nuestra profunda gratitud y nuestra fe se hace más sólida en cuanto a la bienaventurada esperanza del regreso del Señor. La Santa Cena, mis amados, es el segundo sacramento que nos registra la palabra de Dios. La Santa Cena representa los tres ministerios de Cristo, y quiero que le prestes mucha atención a esto. Muchas personas han dicho que Jesús vino a este mundo desde el mismo momento que nació en el pesebre. Pero déjame decirte que Jesús no solamente vino al mundo o apareció en la historia de la humanidad en el momento del pesebre, en la natividad. Jesús es Dios hecho carne, pero antes de ser Dios hecho carne era Dios espíritu. Jesús es eterno y estaba en el mismo momento de la creación. Cuando las estrellas fueron formadas, cuando fue formado el ser humano, allí estaba el Señor Jesucristo. En la clase pasada estuvimos hablando que la Trinidad estaba involucrada en la misma creación porque es Dios. El ministerio pasado de Jesús, el ministerio presente de Jesús y el ministerio futuro de Jesús son recordados a través de la Santa Cena. El ministerio pasado fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio de haber nacido siendo hombre, viviendo como hombre y sufriendo como hombre. El simple hecho de nacer en un pesebre, llorar, tener que venir a este mundo, tener que sentir frío, calor, hambre, en algún momento llorar, sentirse triste, afligido, aún tentado, es un precio muy alto. Pero el precio más grande lo pagó en el Calvario cuando fue azotado 39 veces en su espalda. Le clavaron sus manos y sus pies a un madero, coronaron su cabeza con espinos, le arrancaron la barba con las manos, lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron, le atravesaron con una lanza a su costado. ¡Wow!
Esto es impactante. Y cuando tú y yo tomamos la cena del Señor, estamos recordando ese poderoso sacrificio que hizo en el pasado. Este es el ministerio pasado de Cristo. Hay otro ministerio que es el ministerio presente de Cristo. Y este es el que nos lleva a nosotros a la unidad del cuerpo, a la unidad y el amor en la iglesia del Señor. Quiero recordarte que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos iglesia y Él es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas, pero nosotros somos su cuerpo. Y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos recordando que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino también para que todos nosotros fuéramos reconciliados los unos a los otros. El amor y la unidad entre el cuerpo de Cristo se manifiesta a través de la Santa Cena. El tercer ministerio de Cristo es el ministerio futuro. Y este ministerio representa lo que Él hará. Y eso es el rapto y su segunda venida en gloria sobre esta tierra. Sí, muchas personas no creen que Jesús vendrá por su iglesia y luego establecerá su gobierno y reinado aquí en este tiempo, en esta tierra, en este lugar. Bendito sea el Señor. Amados que me están escuchando en estos momentos, cuando tú y yo tomamos la cena del Señor, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo. Cristo viene. Hay una palabra la cual está en arameo y es Maranata. Cristo viene. Él volverá por su iglesia. Él vendrá. El tiempo se acerca. Y cuando tú y yo tomamos la cena del Señor, estamos entendiendo que Él viene. Pasado lo que hizo. Presente lo que está haciendo y la reconciliación los unos con los otros. Futuro que Él vendrá por nosotros. Es importante, mis amados, que cuando tomemos la cena del Señor podamos meditar y reflexionar realmente en lo que Cristo ha hecho, hace y hará por nosotros. Amados, debemos entender y hacer un examen de conciencia antes de tomar la Santa Cena. He escuchado muchas personas denominacionalmente las cuales dicen, es que solo pueden tomarla los bautizados. Otros dicen, es que solamente los pueden tomar los que tengan carnet de membresía. Déjame decirte que esto es denominacional. Cada denominación tiene sus reglas internas, pero bíblica y teológicamente solamente existe un impedimento para tomar la cena del Señor, y es hacerlo indignamente. La Biblia no dice que la tienen que tomar los bautizados o aquellos que tengan un carnet. La Biblia dice que debemos abstenernos si no estamos haciéndolo dignamente, si no hacemos un análisis de conciencia, si no hacemos una autoevaluación para determinar cómo están nuestras vidas delante del Creador, si encontramos un pecado evidente, si encontramos un pecado oculto, si encontramos aquel guardadito que puede estar ahí escondido, es mejor tomar decisiones radicales, pedirle perdón al Señor antes de tomar su Santa Cena. Escuché un pastor en un tiempo el cual dijo, yo quiero hacerles una reflexión. Quiero que inclinen su rostro y pidan perdón a Dios por todos sus pecados. Este hombre lo dijo antes de tomar la cena. Y luego le dijo a toda la iglesia, solamente tomen la cena aquellos que están completamente seguros, totalmente convencidos, que si el rapto fuera en 5 segundos se irían con él. Realmente es una actitud mucho más confrontativa que solamente de estar bautizados o tener un carnet. La Santa Cena es un sacramento dado por Cristo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. El participar en ella simboliza la comunión, la unión y el amor con Cristo y la identificación con su muerte. Damos gracias a Dios por su maravilloso regalo y nos regocijamos en Él al reunirnos con Cristo y todo el cuerpo de creyentes a compartir del pan y a compartir del jugo de la uva que representa en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Amado, espero que hayas entendido la importancia de estos dos sacramentos, la importancia de los dos sacramentos que nos enseña la palabra de Dios. Tanto el bautizo como la Santa Cena son actos simbólicos.
son simbolismos puestos por Dios. Tanto el bautizo como la cena del Señor no te salvarán. He escuchado personas que dicen que si toman la cena del Señor tendrán la vida eterna. Pero quiero recordarte una vez más que el simple hecho de que tú hagas ese acto es una obra. Y si la salvación es por obras, ya no es por gracia y hemos caído de ella. Yo te bendigo en esta hora, a ti que estás conectado encaminando con Cristo. Tú que estás siguiendo fielmente estos discipulados y estás entendiendo la importancia en esta hora de estos dos sacramentos. La importancia, mi amado, de crecer diariamente en la fe. La importancia de ser obediente a Dios. La importancia de ser radical. Quiero hacer una pequeña reflexión antes de que termine esta enseñanza, antes de que termine esta 10ª lección. Tomar los sacramentos representa estar aliado con Cristo. Bautizarnos representa decirle a la novia, decirle a la esposa, decirle a nuestra pareja, estoy contigo para siempre. En el caso de la iglesia somos nosotros la esposa, somos nosotros la novia. Es como el momento del matrimonio. Nadie se casa para enamorarse de su pareja. Una persona se casa cuando está enamorada. Y esto es el bautizo. El bautizo es el matrimonio después de haberse enamorado, después de haberse apasionado. Si tú estás apasionado realmente por Jesús, si tú estás seguro que es el Señor de tu vida, ¿qué impide que seas bautizado? La palabra del Señor nos registra un hombre, un etíope, el cual iba leyendo al profeta Isaías, y el Señor le habló a Felipe que se acercara a su carruaje. Felipe le predicó de Jesús, y una pregunta que me sorprendió por muchos años y hasta el día de hoy me sigue impactando es aquella palabra que le dijo el etíope a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue: si bien crees, puedes hacerlo. Si tú crees que el Señor es tu Salvador, si tú crees que Él es el Señor de tu vida, si tú crees que Él es tu buen pastor, el que murió por ti y por todos los tuyos, bien puedes hacerlo. Que nada lo impida, que nada lo detenga. Tomar la cena del Señor representa esa intimidad después del lecho matrimonial. Eso representa también estar en comunión más profunda con el Señor Jesús. Así que si tomas estos dos sacramentos y los aplicas en tu vida como discípulo, verás la gloria de Dios. Tanto el bautizo como el sacramento solamente pueden ser ministrados por hombres y mujeres de Dios que han sido llamados, preparados, capacitados y ordenados para el ministerio. No todos los creyentes pueden bautizar a otros creyentes. Jesús comisionó a 12 de sus discípulos en Mateo capítulo 28. La Biblia dice que Él llamó y los reunió. Él reunió a esos discípulos y los comisionó. Amado que estás ahora conectado encaminando con Cristo. Los discípulos estuvieron 3 años y medio entrenando con el Señor, siendo probados con el Señor, estando con el Señor. No eran cualquier hombre, no era cualquier persona. Por eso, tanto la cena del Señor como el bautizo deben ser ministrados por pastores, por evangelistas, por apóstoles, profetas, maestros de Dios que han sido llamados y ungidos para la obra. No es un juego, no es a la ligera. Recuerdo un testimonio que tuve que vivir años atrás cuando pasé una prueba espiritual y tuve que ministrar la cena del Señor en una prisión. Recuerdo que no había pan, recuerdo que no había jugo de uva, solamente había un poco de gaseosa y una galleta de soda. Recuerdo que tomé unos vasos desechables y vertí un poco en cada vaso de esa gaseosa. Partí en varias fracciones esa galleta. Oramos y nos reunimos con varios hermanos en una celda. La presencia de Dios fue impresionante. Cayó la gloria del Señor en ese lugar. Quiero recordarte que no importa si en ese momento no había jugo de uva o pan sin levadura, porque es un símbolo, simplemente es un símbolo. En aquel momento, ese lugar se convirtió en una porción del cielo,
y vimos la gloria del Señor. Amado, yo te invito a que tú ahora tomes decisiones. Mujer que estás conectada en caminando con Cristo, toma decisiones de bautizarte. Toma decisiones profundas en Dios. Hasta este momento hemos pasado por 10 lecciones. Tal vez hay personas que me están escuchando que han pasado por varias iglesias, que han pasado por varias denominaciones. A veces cometemos errores siendo unos adolescentes. Yo recuerdo que siendo un joven en mi adolescencia cristiana, siendo un niño, ni siquiera adolescente, por el afán y el desespero de ser bautizado, le dije a una mujer, por favor bautízame, y ella me bautizó. Realmente entendí que luego tenía que bautizarme con un ministro de Dios. Amados que están ahora conectados, si tal vez tú no te has bautizado, si tal vez tú no lo has hecho en la forma correcta o lo hiciste en una secta, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de ordenar tu vida, es tiempo de ordenar tu casa, es tiempo de ordenar tu corazón. Durante estas 10 lecciones el Espíritu Santo ha venido enseñándote y hablándote cosas nuevas. No eches en saco roto nada de lo que Dios te ha dicho. No eches al olvido todo lo que el Señor te ha venido instruyendo. Sé que viene un tiempo de mucha bendición para ti. Sé que viene un tiempo de mucha gloria. Y yo declaro lo mejor de lo mejor sobre tu vida. No es casualidad que estés conectado, conectada ahora encaminando con Cristo. El Señor puso este discipulado y lo puso en mi corazón exclusivamente para ti y para toda tu familia. Comparte todas estas enseñanzas con otras personas. Yo sé que el Señor hará cosas poderosas en tu vida. Tomar determinaciones como congregarse fielmente, como ayunar, como leer la palabra, como casarse, como estar en santidad, como tomar la cena del Señor, como bautizarse, van a marcar la diferencia en el camino a tu bendición. Quiero decirte algo. Tu bendición no está marcada por un año. Tu bendición no está marcada por el 2016, 17, 18, 20 o 15, no. Tu bendición está tan cerca de una decisión que tú tomes. Ahí está tu bendición. Yo declaro sobre tu vida lo mejor de lo mejor encaminando con Cristo. Declaro que el Señor te lleva a nuevos niveles, a niveles de mucha bendición. Y por eso llegamos a este punto en donde la próxima clase hablaremos de la iglesia, la importancia de la iglesia. Yo bendigo tu casa y bendigo tu vida en esta hora, amado discípulo, amada discípula. El Señor nos puso en tu camino y nos puso al frente tuyo para cosas grandes. Padre, yo te pido por cada oyente de Caminando con Cristo. Yo te pido, Señor, por cada ovejita que está conectada en las naciones. Yo te pido por nuestras familias de la comunidad internacional de avivamiento, que están recibiendo estas enseñanzas. Yo bendigo cada familia, cada hogar, cada casa, y declaramos, Señor, que viene lo mejor de lo mejor. Declaramos, Señor, que en tu palabra hay verdad y en tu palabra hay santidad. Gracias, amado Jesús, por este momento tan especial y tan oportuno que nos regalas para conocer un poquito más de tu palabra. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean para ti, mi Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque yo sé que hoy esos 2 sacramentos que nos enseña la Biblia están marcados en los corazones de mis hermanos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que hay algunas personas diciendo, pastor, ¿y qué pasa con el matrimonio? ¿Y qué pasa con la primera comunión? ¿Y qué pasa entonces con la confirmación? Yo quiero repetirte una vez más que Caminando con Cristo es un discipulado cristocéntrico y bibliocéntrico. Y lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña Cristo es que solamente hay 2 sacramentos, y son el bautizo y la cena del Señor. Algunos otros son dogmas, y otros son una bendición como el matrimonio, una bendición en la unión entre un hombre y una mujer. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te prospere. Recuerda que en nuestra próxima clase estaremos hablando acerca de la iglesia. Te invito a que leas y medites en todos los textos bíblicos que hemos nombrado en este día. Que sigas memorizando todos los libros en orden de la Escritura para que conozcas y sepas en qué parte de tu Biblia está cada libro. Te invito a que no eches estas enseñanzas al olvido y si tienes que volverlas a escuchar una y otra vez lo hagas. Muy pronto empezarás el nivel 2. Y crecerás hasta convertirte en un gran ministro de Dios. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga.
Un saludo muy especial de todos nuestro equipo pastoral y ministerial de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Y un saludo muy especial de tu pastora Carmen Alvarado. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad de Caminando con Cristo. Chao, chao.